Tanto la GTX 1080 como la GTX 1070 han sido anunciadas y están empezando a llegar a las tiendas, por lo que a muchos les surge la duda, ¿merece la pena actualizar mi gráfica? Vamos a empezar a hablar de las especificaciones y el rendimiento de estas gráficas. La GTX 1080 se compone de 2560 CUDA cores, a una velocidad BOSS de 1733 MHz. Incluye 8 GB de memoria GDDR5X, siendo la primera gráfica del mundo en incluir este tipo de memoria. Estas memorias funcionan a una velocidad efectiva de 10.000 MHz. Con un BOSS de 256 bits obtienen un ancho de banda de 320 GB por segundo. Estas especificaciones permiten a la GTX 1080 convertirse en la gráfica más potente del mundo, superando en un 30% a las anteriores gráficas tope de gama de Nvidia, la GTX 980 Ti y la Titan X. Si la comparamos con la gráfica que viene a sustituir, la GTX 980, esta gráfica rinde como un SLI de estas, es decir, sería alrededor de un 70% más rápida. En cuanto al precio, en España podemos encontrarla por un precio que oscila entre los 730 € y los 800 € dependiendo del modelo que queramos escoger. En cuanto a la GTX 970, esta gráfica se compone de 1920 CUDA cores a una velocidad BOSS de 1683 MHz. Incluye también 8 GB de memoria, aunque en este caso GDDR5, con una velocidad efectiva de 8000 MHz. Con una interfaz de memoria de 256 bits, consigue un ancho de banda de 256 GB por segundo, algo inferior al de su hermana mayor. En cuanto al rendimiento, esta gráfica se sitúa a la par de las gráficas tope de gama de la generación anterior, es decir, la Titan X y la 980 Ti, con la diferencia de que esta gráfica es mucho más barata y consume bastante menos. Respecto a la gráfica que viene a sustituir, la GTX 1070, al igual que la 980 es como un SLI de esta, es decir, es alrededor de un 70% más rápida que la GTX 970. Respecto al precio, aún está listada en las web españolas. Sabemos que su precio oficial es de $779, por lo que en España es probable que se traduzca en unos 450 €. Entonces nos surge la duda, ¿merece la pena comprarse una GTX 1070 o una GTX 1080? Si no tenéis ahora mismo ninguna gráfica, pues es bastante sencillo, mirad cuál es vuestro presupuesto y compraros la mejor gráfica que podáis con ese presupuesto. La verdadera duda es, ¿merece la pena actualizar mi gráfica a una de estas? Vamos a empezar hablando del mundo de la realidad virtual, porque es donde más destacan estas gráficas. La arquitectura Pascal incluye una nueva tecnología llamada multiproyección simultánea. Esta tecnología permite a la gráfica crear 16 puntos de vista simultáneos sin apenas perder rendimiento. En la presentación de esta nueva arquitectura mostraron una demo. La demo funcionaba a 65 FPS. Una vez activada esta tecnología, la demo pasó a funcionar a 96 FPS. Por lo tanto, tanto la GTX 1070 como la GTX 1080 van a rendir muchísimo más que cualquier otra gráfica dentro del mundo de la realidad virtual. Por lo tanto, si tenéis pensados compraros un HTC Vive o un Oculus Rift, actualizar va a merecer la pena. Por desgracia, el mundo de la realidad virtual es todavía muy caro y es accesible para muy pocos, por lo que vamos a hablar de los escenarios normales donde vamos a usar estas gráficas. Empezaremos hablando sobre si merece la pena actualizar teniendo una gráfica tope de gama Maxwell, es decir, una 980 Ti o una Titan X. Aquí también podemos incluir las tope de gama de AMD, la gama Fury. ¿Merece la pena actualizar si tenemos una de estas gráficas? La respuesta es sencilla, no merece la pena. En el caso de la GTX 1070, es similar a la 980 Ti y a la Titan X en rendimiento, aunque tiene un ancho de banda menor. Por lo tanto, actualizando una GTX 1070 no notaremos ningún tipo de mejoría. En el caso de la GTX 1080, la diferencia de rendimiento es mayor, es un 30%. Pero haciendo overclock a la 980 Ti o a la Titan X podemos alcanzar a la 1080 o incluso superarla. En el caso de altas resoluciones, pese a que la GTX 1080 usa memorias GDDR5X que son más avanzadas, el bus de esta gráfica es menor que el de la 980 Ti o el de la Titan X, por lo que el ancho de banda que conseguimos es prácticamente el mismo, así que no hay mejoras significativas en resoluciones 2K y en resoluciones 4K. Por lo tanto, teniendo una gráfica tope de gama de la generación anterior, no merece la pena comprarse una GTX 1070 o una GTX 1080, ya que tendríamos que hacer un desembolso muy grande para una diferencia de rendimiento bastante pequeña. Es mucho más rentable esperarse a la 1080 Ti y la nueva Titan o a las tope de gama de AMD, ya que con esas gráficas la diferencia de rendimiento ya sea bastante significativa. Ahora vamos a hablar sobre si merece la pena actualizar desde una GTX 970, 980 o sus equivalentes en AMD. Sabemos que la GTX 1070 es como un SLI de 970 y la GTX 1080 es como un SLI de 980, por lo tanto la mejora de rendimiento es muy grande.
Sin embargo, tanto la GTX 970 como la 980 siguen siendo gráficas muy buenas para jugar en 1080p. Nos van a mover todos los juegos en ultra, y lo van a seguir haciendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, si jugamos a una resolución de 1080p 60 FPS, actualizar no nos va a merecer la pena. Pero si hablamos de subir FPS o resolución, entonces la GTX 1070 ya merece la pena. Si hablamos de monitores de 144 Hz 1080p, la 970 y la 980 van bastante apuradas. Una GTX 1070 nos puede hacer un trabajo mucho mejor. Si hablamos de monitores 2K 144 Hz, tanto la 970 como la 980X son insuficientes para mover esta resolución a tantos FPS. Por lo tanto, una 1070 o incluso una 1080 nos van a venir muy bien. En el caso de monitores 1440p 60 Hz, la GTX 1070 es la reina. Nos va a permitir jugar a todos los juegos en ultra 60 FPS, mientras la 970 y la 980 se nos quedan algo corta y no podremos alcanzar los 60 FPS estables. Si vemos un poco el listón y nos vamos a los monitores 4K, tanto la GTX 1070 como la GTX 1080 nos van a permitir jugar a 4K 60 FPS, si bajamos algunos filtros y opciones gráficas. El problema es que estas gráficas van bastante apuradas en esta resolución, y aunque ahora podemos conseguir los 60 FPS en muchos juegos, a nada que estos mejoren un poco gráficamente, vamos a perder esos 60 FPS estables. Por lo tanto, si estamos pensando en saltar a los 4K, lo ideal sería esperarnos a las gráficas tope de gama, es decir, la 1080 Ti, su equivalente en AMD y la GTX Titan, ya que a largo plazo ni la GTX 1070 ni la GTX 1080 son buenas gráficas para esta resolución. Y por último vamos a hablar sobre si merece la pena actualizar a la GTX 1070 o 1080 teniendo una gráfica inferior a la 970 o la 980, por ejemplo una 750 Ti o una 380X de AMD. En estos casos, la mejora de rendimiento va a ser significativa actualicemos de la gráfica que actualicemos. Nos va a permitir jugar a una calidad mucho más alta en 1080p y nos va a permitir subir a resoluciones 2K y 4K. Pero antes de que saquéis la cartera, meditad sobre si os merece la pena compraros unas gráficas tan caras. La GTX 1070 y la GTX 1080 no son gráficas pensadas para 1080p, son gráficas muy potentes y como mínimo están pensadas para jugar a una resolución 2K. Por lo tanto, si estáis pensando en jugar a 1080p, quizá os salga más rentable esperaros a las gráficas gama media, como la RX 480 que ha anunciado AMD hace poco, que por unos $199, que por aquí sería unos 250 euros, nos va a permitir jugar perfectamente a 1080p, sin tener que irnos a los 450 euros que puede costarnos una GTX 1070. Por su parte, Nvidia también va a lanzar dentro de poco la GTX 1060, que costará también bastante poco, entre 200 y 300 euros, y va a ser una gráfica ideal para jugar a 1080p. Por lo tanto, antes de actualizar, pensad muy bien a qué resolución queréis jugar y qué calidad gráfica queréis tener, antes de gastaros 400 y pico euros en una gráfica. Antes de terminar, quiero hacer mención especial a DirectX 12, esa nueva API gráfica que van a empezar a utilizar todos los juegos a partir de ahora. Ya hay varios que la utilizan. Tanto la GTX 1070 como la GTX 1080 ofrecen un soporte mejor que el de generaciones anteriores para esta API gráfica. Por lo tanto, ahora por ejemplo la GTX 1070 es igual que la GTX 980 Ti, hay una diferencia de 2-3 FPS, pero quizá cuando DirectX 12 se asiente y se empiezan a utilizar todas sus nuevas características, la diferencia se amplíe, ya que la 1070 tiene un soporte para DirectX 12 mejor que la 980 Ti. El problema es que no podemos ver el futuro, no sabemos qué va a pasar en el futuro con DirectX 12 y con las gráficas actuales. Quizá bajo DirectX 12 la 970 acabe metiéndole 20 FPS a la 980 Ti, o tal vez el rendimiento sea el mismo y sigamos viendo 2-3 FPS. No sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, recomiendo que tengáis esto en cuenta si vais a compraros una nueva gráfica. Yo no actualizaría una 970, por ejemplo, a una 1070 solo por el soporte de DirectX 12. Todavía no sabemos cuáles van a ser las diferencias de rendimiento, porque los juegos que tenemos ahora en el mercado no son muy significativos, ya que están bastante mal optimizados. Pero si estáis pensando en compraros una nueva gráfica, os recomendaría iros a una de las nuevas, porque el soporte de DirectX 12 va a ser mejor y esto nos va a venir muy bien de cara al futuro. Por lo tanto, si estáis pensando en compraros una gráfica como la 960, no lo hagáis aún, esperaos a que salgan la 1060, las equivalentes de AMD y todas las gráficas que tienen que salir para compraros una de esas nuevas, ya que nos van a dar más seguridad de cara al futuro. Y bueno, esto ha sido todo. Si os queda alguna duda podéis preguntar en los comentarios, si queréis comentar vuestro caso particular sobre si actualizar o no también, y yo intentaré responderos a todos. Hasta el siguiente vídeo.